Buenos días, licenciado. Buenos días, compañeros. Vamos a empezar a hablar sobre un tema de la comparación de movimiento en pintar con brocha entre una persona normal y un adulto mayor con una lesión que se encuentra en el hombro, llamado por favor. Este documento va a hablar sobre la vista más que todo lateral y posterior. En la vista lateral se va a observar el movimiento de elevación del brazo derecho similar al gesto funcional de pintar de una pared de una persona normal. El brazo inicia en posición anatómica en reposo con la articulación glenohumeral en 0 grados de flexión y la escapular en la posición neutra adosada a la parrilla costal. Los puntos de referencia que se van a tomar en este caso van a ser principales el acromio, el tubérculo mayor del húmero, la espina de la escápula y el ángulo inferior escapular. Entre los ángulos 10 y 20 de flexión, el movimiento comienza gracias a la contracción concéntrica del deltoides anterior y del supraespinoso, mientras el banquito rotador, el supraespinoso, infraespinoso, redondo menor y el subescapular mantienen la cabeza humeral centrada. Siguiente, por favor. La escápula inicia una rotación superior leve de aproximación de 20-25 grados, controlando por el trapecio medio y el serrato anterior, asegurando la estabilidad de la parrilla costal. Biomecánicamente hablando, el movimiento funciona con una palanca de tercer grado, donde la articulación glenohumeral siguiente es el fulcro del deltoides, genera la fuerza y la resistencia correspondiente al peso del brazo. A medida que el brazo asciende, la articulación glenohumeral alcanza el mayor grado, con este sería 60 o 70 de flexión, y la escápula continúa su rotación superior progresiva de forma coordinada, manteniendo la eficiencia del movimiento y la estabilidad articular. Como el siguiente diapositiva podemos ver, tenemos las angulaciones tanto del inicio, el punto más alto y el final. El inicio va a comenzar con un 6.5 grados, el punto más alto va a ser el de 133.3 grados y el final va a ser -7 grados. Ya. En el lado posterior, este análisis evalúa el brazo derecho simulando el gesto de pintar. Se observa el movimiento desde la vista posterior. Bueno, en la fase inicial, entre el 10 grados y 25.8 grados, la escápula se mantiene estable y adherida a la parrilla costal. Aquí se activa principalmente el deltoides anterior, el supraespinoso y el manguito rotador para iniciar la elevación, mientras que el serrato anterior y el trapecio medio estabilizan el borde medial. En la fase medial, aproximadamente entre 40 y 80 grados, la escápula rota superiormente entre 32 y 39 grados. En esta etapa se activa de forma coordinada el serrato anterior, el trapecio superior, inferior y el deltoides, manteniendo la escápula firme, sin winchdown y movimiento fluido. Bueno, en las elevaciones altas de 90 grados a 30 grados, la escápula alcanza su mayor rotación, llegando a 47.2 grados, predominada la acción del serrato anterior, el trapecio superior e inferior, el deltoides, mientras que el manguito rotador mantiene la cabeza humeral centrada para proteger el espacio subacromial. Bueno, durante el descenso se mide 21.1. Los músculos de antes elevaron el brazo trabajando de manera excéntrica. El deltoides, el supraespinoso, el serrato anterior controlan el retorno, manteniendo la escápula estable y evitando descomposición del húmero. En general, el movimiento es estable sin compensaciones, con un patrón estable, escapular, funcional y eficiente. Le doy paso a mi. Ok, entonces, en el paciente con limitación, el movimiento de elevación del brazo no inicia desde una postura neutra. El hombro está adelantado y la escápula en protracción, lo que ya indica un déficit de estabilidad. Siguiente, por favor. Las primeras compensaciones aparecen muy temprano, entre los 30 y 40 grados, cuando la escápula se desplaza hacia adelante antes de que la glenumeral complete la flexión. Esto refleja debilidad del serrato anterior y del trapecio medio. La compensación más marcada ocurre entre los 60 y 80 grados, donde el paciente eleva el hombro con el trapecio superior y comienza a extender la zona lumbar. Desde aquí, el movimiento deja de ser articular y pasa a depender del tronco y de la cintura escapular. El punto más alto es de entre 120 y 130 grados visuales. El rango no es real, solo cerca del 80 a 90 grados pertenecen a la glenohumeral. El resto corresponde a la extensión lumbar, protracción escapular y elevación clavicular, sin rotación escapular adecuada. Entonces, la duración del descenso, no hay control extendido, el brazo cae por gravedad y la escápula vuelve en bloque, evidenciando falta de coordinación y de fuerza estabilizadora. En todo caso, el paciente no eleva el brazo mediante un patrón funcional. Las compensaciones comienzan temprano, se intensifican en el rango medio y en el punto máximo dependiendo del tronco, no del hombro, lo cual incrementa el riesgo de una disfunción y de dolor. Em, ya. Bueno, hablando de la vista posterior, ya podemos ver que el paciente se ve comprometido por una depulsión humeral. La escápula se ve en una basculación anterior, o sea, es decir, que se ve en una inclinación anterior
debido a un acortamiento del pectoral menor y por la cifosis propia del paciente. Esto va a reducir el rango de movimiento y obliga al supraespinoso y a los músculos del manguito rotador a trabajar en exceso para compensarlo. También se va a ver debilidad en el serrato anterior y en el trapecio inferior, lo cual va a provocar una hiperactividad del trapecio superior, pero en lugar de sustituir la rotación o intentar hacerlo, la rotación interna anterior de la escápula va a provocar una elevación del hombro. Durante el movimiento de ascenso del hombro se van a ver estas compensaciones mucho más acentuadas. Va a haber un aleteo escapular, un ligero aleteo escapular por una poca rotación anterior de la escápula. Va a haber una elevación exagerada de la clavícula y una inclinación del tronco porque no hay extensión torácica. El deltoides también va a trabajar con desventaja mecánica, lo que va a incrementar el dolor. En el punto más alto de la elevación del hombro, el trapecio superior va a dominar y el trapecio inferior se va a ver, no va a actuar. Se va a activar el redondo menor y el dorsal ancho, provocando una rotación interna y anterior del húmero. En el momento del descenso se va a ver mucho más disfuncional porque la escápula va a caer en bloque por la falta de acción del serrato anterior y del trapecio inferior. Aquí se va a ver también actuando el trapecio superior, el elevador de la escápula y el pectoral menor, lo cual va a anteriorizar el húmero. Entonces, la cifosis, la debilidad escapular y la antepulsión van a actuar de manera conjunta con un patrón rígido, lo cual no va a generar poca rotación de la escápula y una sobrecarga en el manguito rotador, lo que va a provocar dolor y compensaciones en todos los movimientos en el paciente. Gracias.